Pues en este congreso vamos a celebrar, a conmemorar el 5º centenario de la constitución de la Escuela Salamanca, en el sentido de que, ganada en este año 1526, ahora estamos en 2026, los 500 años, se celebra no solo esta cátedra, ganada por Francisco de Vitoria, dominico, insigne teólogo y también filósofo y de algún modo jurista, y de algún modo también economista. Esta es la sabiduría de estos grandes autores. Digo, no solo la cátedra ganada por Francisco de Vitoria, sino también la escuela que crea en torno a él. Escuela Salamanca, en realidad, es una manera genérica pero legítima de referirse a todo un mundo de grandes intelectuales, teólogos, filósofos, juristas, teóricos de política, economistas, en torno a esta gran figura. Y digo, hay muchas escuelas dentro de la Escuela Salamanca, porque entonces era común tener un aire de escuela según las órdenes a las que se pertenecían. De un lado franciscanos, de otro dominicos. Francisco de Vitoria era dominico, después se incorporan los jesuitas y también los agustinos, los carmelitas, en un conjunto, digamos, unificado fundamentalmente por la unidad de fuentes cristianas, una revelación, una patrística, una historia común de la Iglesia, y luego también unas cuestiones lógicas, metodológicas, en las que todos convenían. Fundamentalmente el gran desarrollo de la lógica, de la exposición, de la argumentación y de la disputación. Es verdaderamente muy de tener en consideración cómo esta escuela va a abrir, y en este sentido es de gran actualidad, los cauces de la modernidad en muchísimos campos. Si la Escuela de Salamanca realmente es relevante, es porque la escolástica tradicional se actualiza, digamos, no se mundaniza, pero sí se hace mucho más presente en las cuestiones de la vida del día a día de las personas, del mundo, en el sentido legítimo de la expresión. Y esto lo hace con muchísima competencia. De hecho, la Escuela Salamanca es particularmente atenta, y la segunda escolástica con ella, a todas las cuestiones fundamentalmente relativas a la praxis humana, como son cuestiones de antropología, pero siempre vistas desde el punto de vista moral y por relación con la argumentación moral, el derecho, las cuestiones de teoría política y de su legitimidad, regímenes políticos, etc. Y finalmente las cuestiones también de naturaleza económica. En nuestro congreso vamos a presentar una serie de trabajos en exposiciones principales y en mesas redondas, en donde pretendemos dar de alguna manera o hacer manifestación de los grandes intereses teóricos que estuvieron presentes en las actividades de los miembros de esta Escuela de Salamanca, es decir, de Vitoria y de su discipulado enorme, que en realidad llega hasta nuestros días. Y vamos a ver, en consecuencia, una primera actividad relativa a la personalidad de Francisco de Vitoria como maestro, que tenía verdaderamente, podríamos decir, permítanme la expresión, un gancho enorme con los discípulos. Sus lecciones se abarrotaban, se petaban, dirían actualmente los jovencillos de nuestras clases, porque tenía verdaderamente el sentido y la comprensión de los problemas profundos y una capacidad pedagógica muy notable que nosotros deseamos también para nuestra universidad. Serán presentadas cuestiones sobre la legitimidad en cuestiones de teoría política, sobre la naturaleza del poder político, de su legitimidad, de sus límites, en un contexto en el que todos percibimos la oportunidad hoy, en este contexto de tantas dificultades, dentro y fuera de España, en un contexto internacional de, bueno, el gobernante tiene unos límites. También las cuestiones relativas al derecho internacional en un sentido inicial positivo, y si este derecho internacional fracasa, el derecho de guerra, porque también la guerra debe tener al menos unos límites que ya son interpuestos precisamente por estos grandes teóricos, de manera que al menos, la guerra siempre es un mal, pero al menos hay unas normas fundamentales de humanidad que minimizan estos daños. Baltasar de Ayala es un gran teórico que es discípulo también de la escuela, era militar y tenía también este sentido de humanizar en la medida de lo posible el daño enorme que supone la guerra. Hoy vivimos tiempos, desgraciadamente, de guerra, la guerra de Ucrania, la guerra de Israel y otras muchas guerras por el mundo, y los grandes teólogos y filósofos de Salamanca nos dan el sentido de cómo minimizar esto. Luego, la legislación actual también recoge muchas de las ideas de Francisco de Vitoria al respecto. No olvidemos que Francisco de Vitoria es considerado, y además por Naciones Unidas, como el fundador del derecho internacional,
y también de las cuestiones relativas a la humanización de la guerra, dado que este mal parece ser que es difícil de erradicar, y hasta el día de hoy, de manera que así lo podemos ver en una efigie construida en Naciones Unidas en la sede de Ginebra, y hay también una sala allí que se llama Sala Francisco Vitoria, de manera que Francisco Vitoria y después su expansión internacional, particularmente por algunos autores como Hugo Grotius, latinizado así, es verdaderamente un autor que recibe la enseñanza del derecho internacional de Vitoria y que va a tener una gran importancia. Y finalmente, no quiero dejar de decirlo, el Congreso abordará algunas cuestiones sobre el carácter misional en la presentación del mensaje de salvación cristiano que estará presente en el Congreso, porque lo estuvo muy presente en la orden a la que pertenecía Francisco Vitoria, Orden de los Dominicos, y particularmente con toda la actividad misional, primero de difusión del mensaje cristiano y también de promoción humana y cristiana entre los indígenas de aquellos pueblos a los que aquellos venerables religiosos europeos, en este caso españoles, fueron a evangelizar y también a promover humanamente. La Orden de los Dominicos en este sentido tenía a Montesinos, tiene las casas, y Francisco Vitoria, que es de esta misma orden dominica, tiene estos intereses como verdaderamente importantes en el corazón para su defensa, para su afianzamiento y para que sean reconocidos por todos los hombres.